Pasamos al siguiente tema que nos compete en esta clase y es acerca de teorías de inspiración, y también vamos a ver algo sobre los rollos del Mar Muerto. Vamos a hacer un análisis de algún texto basándonos en estos materiales encontrados que realmente cambiaron la historia de la cristiandad, reafirmando justamente la autenticidad de estos escritos que algunos querían desestimar. Lo que tendríamos que analizar es respecto a inspiración, es este concepto que históricamente la Iglesia ha aceptado, dando a entender cómo Dios mismo habló, cómo Dios mismo sopló sobre las personas. Hablamos de un hálito divino, hablamos del soplo de Dios, de esa capacidad del Espíritu de Dios, del Ruá de Dios, de poder llegar al hombre y hacerle entender, darle el mensaje que Dios quería que ese hombre transmitiera. Desde la perspectiva del judaísmo, como mencionamos minutos atrás, ellos aceptaban indudablemente la directiva que Moisés recibió. Moisés recibe la palabra de Dios y le dice, escribe. Los profetas del Antiguo Testamento también hacen referencia, y Jehová me dijo, y Jehová habló. Sentí que Dios me hablaba. Permanentemente los profetas y los escritores están hablando acerca de esta relación que tienen, de esta intimidad que tienen con el Espíritu de Dios, y Él les da el mensaje para que estos hombres pudiesen transmitir como voceros lo que Dios quería compartir con el pueblo. Vamos al pensamiento del cristianismo y allí vamos a necesitar de alguna manera hacer un análisis ya no del Antiguo, sino del Nuevo Testamento, donde el mismo apóstol Pablo hace referencia a que toda la palabra es inspirada por Dios. O sea, el soplo de Dios estaba sobre cada uno de los escritores, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, y le explica a la iglesia contemporánea la seguridad que él tiene, que el mensaje que hoy está transmitiendo en cada una de sus cartas proviene directamente de la guía y la sabiduría de Dios. Sin embargo, nos vamos a encontrar en una de sus cartas, cuando él hace referencia en el capítulo 7, 1 de Corintios, sobre los problemas matrimoniales, él se toma la libertad de hacer una salvedad y dice, y esto lo digo yo, no el Señor. O sea, él entiende que parte del mensaje es literalmente palabra inspirada por Dios, pero hace la salvedad cuando él dice, yo entiendo como un apóstol esto, y deja esa referencia para de alguna manera marcar que estas palabras no provienen directamente de lo que el Espíritu pone en él, sino una interpretación que él tiene con respecto a lo que era la venida del Señor, la parucía y también estas relaciones interpersonales que eran realmente un conflicto muy grande en la iglesia de Corinto. Posteriormente nos vamos a encontrar con una época que nosotros ya mencionamos, la época de la Reforma, en el siglo XVI, donde va a aparecer un concepto que nosotros lo tenemos escrito en nuestra pantalla, es inspiración divina, verbal y plenaria, que de alguna manera lo que está aseverando es que cada palabra fue directamente dictada por Dios, fue verbalmente dictada, como si fuera literalmente un programa hoy de computadoras, un programa de internet donde uno menciona una palabra y la computadora la copia. Este es el concepto que hubo, y plenario obviamente dando a entender la parte completa, la plenitud, la absolutez, o sea, Dios mismo diciendo la palabra exacta y la cantidad de palabras exactas. Sin embargo, nos vamos a encontrar hoy con un apunte ahí, una palabra muy chiquita que aparece, la amplío para ustedes, es actualmente solo es aseverado o contemplado por grupos fundamentalistas. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a encontrarnos con el siguiente pensamiento. Hoy hay una escuela que se diferencia de la época de la Reforma, dándonos a entender otra posibilidad en lo referente a la inspiración, compilación de materiales que nos han llegado hasta nuestras manos. Y esa es la moderna erudición bíblica, que, amplío la sección, es una amalgama de fuentes originalmente separadas por varias personas y durante muchos años. Esto significa, de alguna manera, lo vamos a mencionar cuando hablemos de fuentes, una amalgama, una unión, una relación, una compilación de fuentes originalmente separadas, es decir, que estaban fuentes o escritos primarios originales en algunos lugares reservados
y los escritores bíblicos fueron leyendo estos materiales y lo que realizaron fue una compilación, sumaron partes de cada una de esas fuentes, dando o realizando un material completo, pero que de alguna forma es, como dice el artículo, una amalgama. Van a reunir materiales de distintos autores. Y esto además, como dice el segundo renglón, fue realizado por varias personas, no solo una. Esto nos da también a entender la trascendencia de la situación, porque si una persona sola toma esta tarea, obviamente puede tener una determinada coherencia, pero cuando a eso sumamos que fueron varias personas, cada uno de ellos participó en la selección, preselección, copiado y pegado de estos materiales, y esto obviamente también se desarrolló durante un tiempo prolongado. Entonces, cuando hablamos de la moderna erudición bíblica, lo que tenemos que entender es que los materiales que Dios quiso que llegaran son los que Dios permitió que estuvieran en las distintas fuentes, que son a su vez también los materiales que Dios permitió que estos escritores pudiesen compilar y que Dios supervisó esta tarea para que seleccionaran la parte divinamente inspirada y que compilaran a lo largo del trabajo en conjunto de varias personas en cientos de años para que hoy nosotros podamos tener el mensaje divino, la revelación escritural que Dios quería compartir con nosotros. Vamos al siguiente ítem y nos vamos a encontrar con esta situación interesante. Una versión hebrea, habíamos mencionado, que era la versión o la idea que tenía el pueblo judío, el código de Palestina, el canon de Palestina, versus o en contra otra versión que apareció que era la versión griega o la Septuaginta. Ahora, lo que tendríamos que entender es lo siguiente. La versión hebrea es la más larga, es la histórica. La versión que nosotros tenemos de Septuaginta es un poco más corta en algunos conceptos, aunque tiene mayor cantidad de libros. Pero esto de alguna manera sufrió un traspié muy, pero muy importante en un momento de la historia con la aparición de los rollos del Mar Muerto, que es un material que nosotros vamos a ver en un momento más. Nos vamos a encontrar con los rollos del Mar Muerto que fueron encontrados en el 1947 y voy a leer este párrafo, ustedes pueden acompañarlo. El rollo de Isaías es uno de los 7 originales descubiertos cerca del Qumran, junto al Mar del Mar Muerto, en el año 1947. En los años posteriores se encontraron unos 800 manuscritos en la región, de los cuales 200 son de carácter bíblico. El rollo de Isaías es el más largo y el mejor conservado de todos los rollos bíblicos y el único hallado íntegramente. Sus 54 columnas contienen los 66 capítulos del libro que mencionamos anteriormente. Vamos con el segundo párrafo y dice, este rollo también es uno de los manuscritos más antiguos descubiertos en el Qumran. Data de alrededor del año 100 a.C. y por tanto es 1000 años más antiguo que el manuscrito bíblico en hebreo conocido hasta entonces, el Códice de Alepo, expuesto en el santuario del libro. Entre los rollos del Qumran se descubrieron otras 20 copias fragmentos de Isaías. El libro fue objeto de 6 comentarios y frecuentemente aparece citado en los otros rollos. Ahora, cuando nosotros analizamos eso, nos vamos a encontrar con este gráfico que ustedes tienen. Habíamos dicho, estaba la versión hebrea más antigua y estaba la versión griega o la Septuaginta. Ahora, lo que nosotros tenemos es lo siguiente, que aparecen los rollos del Mar Muerto en la cueva del Qumran, que son de alguna manera una versión anterior a la versión hebrea. Pero resulta ser que esta versión hebrea es más corta que la misma versión hebrea. Y por otro lado entonces apoya la Septuaginta. A ver si lo puedo cerrar de alguna manera. Teníamos la opción A, que era la hebrea, y la opción B, que era la versión griega o Septuaginta. Luego, en el siglo XX, se encontraron los rollos del Mar Muerto con una opción C. Esta opción C es anterior a la opción A y es más corta que la A, por consiguiente, tiene más relación con la B, que era la versión griega, que con la misma versión hebrea que nosotros habíamos tomado como históricamente más fidedigna, más puntual, más detallada y más apegada al texto.
Entonces, el texto tradicional hebreo es una compilación de una versión original más corta. Quiere decir que los rollos del Mar Muerto tenían menor extensión que la misma versión hebrea que los judíos habían tomado como el código o el canon palestinense, con la inclusión de cada uno de los materiales que consideraron oportuno incluir. Hasta aquí vamos con la sección de los códigos, del canon, del rollo del Mar Muerto y de estas diferentes versiones.